¿Podrá usted decirle al que está al lado, esta mañana mi fe va a volar como un águila? Mi fe se va a incrementar, porque la palabra lo dice así. Amén. Bueno, queremos saludar a todos nuestros queridos hermanos de la familia Abba San Borondón. Estamos contentos de estar otra vez con ustedes. La familia Abba Kissimmee les envía saludos a todos. También queremos aprovechar que estamos aquí grabando para saludar a todos aquellos hermanos, familias de la fe en las naciones que siguen la página de Abba Ministerios, que siguen la página de YouTube. Les animamos a que usted siempre esté conectándose. Tenemos una serie de videos que van a ser de mucha bendición para su vida y para las naciones. Queremos bendecirles a todos ustedes, queremos bendecir al pastor Astolfo Ricardo y su esposa, la pastora Glenda, quienes están haciendo un lindo trabajo en la obra del Señor. Queremos bendecir también a los líderes. Queremos bendecir al presbiterio que sirve activamente al Señor y a todos los líderes de Iglesia Hogar. Queremos bendecir a nuestras queridas iglesias, hogares de San Borondón Pueblo y de el Budjo Histórico. Nos llena de alegría cada vez que escuchamos que estamos sirviendo en esos lindos poblados, en esos lindos lugares. Amén. Dios es bueno. Así que les traigo buenas noticias. Antes de predicar quiero informarles para que usted se anime. Les tengo una notición tremenda. La noticia es que el Señor nos reveló claramente que tiene un nuevo proyecto para la iglesia. Y el nuevo proyecto se llama, si es que ese es el nombre definitivo, pero se lo digo, se llama Abba School, la escuela Abba. Y va a ser todo un material. Nos visitó el Espíritu Santo, como ustedes saben, ya celebramos, el 28 de septiembre celebramos para la gloria de Dios 13 años de ministerio. Y han sido 13 años donde el Señor nos dio una clara instrucción a mí y a mi esposa. Y me dijo, tú vas a sembrar tu vida y la de tu esposa todos estos años en tus hijos espirituales. Y nos dedicamos a preparar, a fundamentar la iglesia. Se le puso por la gracia del Señor un fundamento, pero el Señor ahora me ha dado nuevas instrucciones. Y entonces a los 13 años me dice, ahora sí, tienes mucho que hablar, mucho que enseñar y mucho que decir de lo que el Espíritu Santo ha hecho en medio de ustedes. Entonces ahora te concedo autoridad y voy a conceder autoridad a tu iglesia para que establezcan una escuela que se llamará Escuela Abba, donde lo que se va a enseñar es la palabra que se ha vivido. Quiero que el día de hoy, antes de predicar, rompamos un paradigma. La palabra del Señor tiene poder cuando uno dispone vivirla. ¿Cuántos están aquí? No se ponga triste, dígale que esta no la vas a vivir con la ayuda del Espíritu Santo, se pone triste. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios, ese es un principio para la enseñanza de esta mañana, porque si no, no la vamos a agarrar. Cuando la palabra de Dios, usted en su corazón ya se entrenó y lo hizo a su corazón, lo sometió y le enseñó a su corazón que la palabra de Dios es para obedecerla y para vivirla a cualquier costo, ¿sabe qué aparece en su vida? Aparece la cruz. Amén. Y cuando aparece la cruz, ¿sabe quién aparece? Jesús y el Espíritu Santo. Y usted es ayudado para poder cumplir la palabra. Entonces quiero que renuncie esta mañana al paradigma de que usted solamente estudia la palabra por estudiarla, porque estaríamos yéndonos contra la misma palabra en el libro de Santiago, donde dice, no sed solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque es peor haberla escuchado y no vivirla. Pero cuando usted la vive, le explico qué pasa. Usted la escucha, por ejemplo, el día de hoy la escucha. Te estaba extrañando, no te veía. ¿Dónde estaba? Aleluya. Extraño. Aleluya. Escuche bien.
Cuando usted escucha la palabra como la escucha ahora y la vive, la palabra tiene la capacidad de crear. La palabra es la voz del Espíritu y crea naturaleza divina dentro de usted. Oh, no es que usted se vuelve Dios, no me salga con eso. Cree la naturaleza de Jesús dentro de usted para que usted pueda decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, por eso es que tenemos que tener sed de vivir la palabra. Por eso es que no existe tal evangelio light. No existe ese evangelio sin cruz. Nuestra nación, Estados Unidos, se llenó de ese evangelio sin cruz, evangelio light, y ahorita estamos en serios problemas. El evangelio que cambia, transforma, es el evangelio que lo confronta a usted, de tal manera que cuando usted se da cuenta de su fragilidad, no le queda más que llorar y decir: Jesús, te amo tanto que necesito obedecerte. Quiero morir a mí mismo y quiero amarte con el amor del Espíritu. ¿Cuántos ha llegado ese momento? Yo he llegado muchas veces a ese momento que usted llora su debilidad delante de Dios. Bueno, disculpe, me parece que aquí todos son muy serios, pero no sé. Por acá lloran a veces. Yo sí lloro a veces la debilidad. Yo sí lloro esa debilidad porque eso nos trae transformación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Levante la mano los que son débiles. Claro, porque cuando somos débiles somos fuertes. Amén. Para los que tenemos al Señor. Amén. Entonces, primero rompamos esos paradigmas. Paradigma 1, la palabra no es para que tú te hagas un intelectual. La palabra es para que tú te hagas un siervo. Y el siervo se hace sirviendo. Repita conmigo: yo leo la palabra no para volverme intelectual, sino para volverme un siervo. Amén, aleluya. En la estructura del modelo hebreo es servicio. Cuando Jesús caminó con sus discípulos, Él le dijo: miren, echó fuera demonios. Y le dijo: miren, echó fuera el demonio. Después vino con ellos y le dijo: ahora ustedes échenlo fuera. Lo echaron con Él. Después le dijo: ahora les doy autoridad, vayan los 70. Regresaron. Después le dijo: ahora sí, ya me voy. Y ustedes se quedan con el poder. Y se fue. Todo tiene que ser orientado a obedecer y hacer. Amén. Esto es bien importante para que usted pueda comprender este primer mensaje de la serie que traemos de liberación. La empezamos ya en Kissimmee la semana pasada, pusimos una parte del fundamento, pero el día de hoy, como yo no puedo estar aquí todos los días, voy a darles bastante, les voy a dar 3 veces lo que le dimos allá, para que usted tenga material. ¿Está bien? Entonces yo espero que haya traído su Biblia, porque hoy en día las iglesias tenemos que estar ancladas en la palabra de Dios más que nunca. Hay mucha confusión y espero que haya traído su cuaderno de notas, porque el que escribe, anota, crece. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces, Abba Escuela Abba es el nuevo proyecto. Le pedimos sus oraciones porque nos va a tomar, ya nos dijo el Señor, este año, en el 2018 empezamos con 6 meses, pastor, haciendo el proyecto del edificio, 6 meses de la decoración, pero ahora nos dijo que 6 meses nos va a tomar armar la escuela, pero bien estructurada con diferentes niveles. Cada nivel va a estar con cerca de 6 bloques de enseñanza. La rectora del colegio, la superintendente, es mi esposa, la profeta Di Gómez, por lo cual le pido que usted ore mucho, porque Dios lo usa de una manera muy bonita en la estructura de enseñanza. Amén. Entonces quiero que usted esté informado para que sepa y ore por nosotros. Le compartimos esto para que interceda, porque queremos tener algo bien interactivo, inclusive en las redes sociales, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el tema de liberación no se habla mucho y es básico. Tiene que hablarse bastante. Amén. Así que el día de hoy vamos a hacerlo bien activo. En un momento dado le voy a dar el micrófono al pastor para que me lea unos versículos que yo le diré. Y por ahí vamos. Amén. Ok, primero, venga conmigo. Venga conmigo al libro de Lucas. El mensaje de hoy es para aquellos que se sienten agotados, se sienten cansados, para aquellos que
La canción favorita de ellos ahorita es Cansado del Camino. ¿Se escucha? Cansado del camino, estoy en el desierto, mi escudo se acabó, estoy acribillado, las fieras me persiguen. ¿Para qué vine a esto? Desde que me convertí todo me va mal. Lucas capítulo 4 versículo 1. Vamos a tener hoy día la Biblia, la vamos a abrir entre Lucas y la vamos a abrir con Levítico, ¿ok? Vamos a tratar de ir un poco rápido porque tenemos bastante material que cubrir esta mañana y quiero que se vaya bien comidito, bien lleno, de tal manera que usted pueda tener su victoria por medio de la palabra. Lucas capítulo 4 versículo 1. ¿Estamos ahí? ¿Puede decir amén? Amén. Ok, le voy a pedir al pastor que lea pastor, por favor. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Quédese ahí, no me cierre la palabra, la deja abierta en Lucas capítulo 4, póngale un separador ahí, ok, y la deja abierta en Lucas capítulo 4. Y ahora venga conmigo al libro de Levítico. Levítico capítulo 16, versículos 7 y 8. Para nuestros hermanos en las naciones, Levítico capítulo 16, versículos 7 y 8. Pastor, si me ayuda por favor y lee. Okay. Después tomará los 2 cabritos de 1 año y los presentará vivos delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo. Y Aarón echará suerte sobre los 2 cabritos, una suerte para Yahweh y otra suerte para Azazel. Ok, no me cierre la Biblia, nos quedamos con la Biblia abierta en Levítico 16. Voy a tomar una explicación de estos 2 versículos. Estos 2 versículos tienen que ver con la fiesta solemne, la convocatoria santa del Día del Perdón, de Yom Kippur. Usted sabe que nosotros celebramos las fiestas viendo a Jesús, no como en el Antiguo Testamento, sino en fe, adorando a Jesús y preparándonos para su segunda venida. Pero en esta fiesta habían unos sacrificios establecidos por Dios. Uno de esos sacrificios que pedía el Señor es que traigan traían 3 animales. Un novillo, el novillo era sacrificado por el sacerdote y era para presentar la sangre de ese novillo dentro del tabernáculo para él ser purificado. Primeramente él y su familia, el sacerdote, ¿me está siguiendo? El sacerdote. Se necesitaba un intermediario que entre a la presencia de Dios. Dígale que está al lado, intermediario, solamente Jesús. ¿Ok? Entonces se necesitaba que ingrese. Pero como el sacerdote también tenía pecado, él tenía que presentar primero un sacrificio por él. Entonces presentaba un sacrificio, entraba, esparcía la sangre en el altar de incienso, hacía todo lo necesario, salía y luego se encontraba con 2 animalitos, 2 chivos pedidos por Dios. Dos chivos para sacrificio. Ahora, fíjense algo muy importante que quiero que usted lo vea. Ambos fueron llevados a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no es que cogían y se llevaban un chivo por ahí y lo dedicaban a alguien. Lo traían a la puerta del tabernáculo de reunión. Repita conmigo, a la puerta. O sea, lo traían a la presencia de Yahweh, a la presencia del Dios de los cielos. ¿Ok? Perfecto. Necesito que usted esté alerta. Si se comienza a sentir medio así, medio raro, qué sé yo, acuérdese que esto es una sesión de liberación. Si comienza la modorra diabólica a querer atraparlo, levántese, tome agua porque no se puede perder esta palabra. Yo sé lo que le estoy diciendo. No tiene ni idea de cómo el Señor me trajo esta mañana hasta acá. Sé que hay una poderosa bendición para su vida. Reprenda al adversario. Dígale, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo voy a escuchar lo que tengo que escuchar. Amén. Ok, perfecto. Seguimos. Entonces dice que sobre estos 2 chivitos se tiraban suertes. Esto no tiene que ver con lotería, la loto, nada. Era un sistema de asignación que tenía establecido el Señor en base a determinadas cosas que se hacían, a un aparatito diseñado por el Señor. Bueno, en fin, y se delegaba que un chivo era para Yahweh y el otro chivo era para Azazel. Azazel, así lo dice la versión. ¿Dice Azazel ahí? Azazel. Azazel. Escriba la palabra Azazel, que eso es clave, vital. Azazel. ¿Ok?
Perfecto, estamos bien. Entonces, 2 chivos presentados delante del Señor. Amén. Tome atención que después todo le va a hacer sentido. Uno sale la suerte que era para Yahweh y el otro era para Azazel. ¿Quién es este Azazel? Hay varias versiones. Algunos dicen que es un lugar deshabitado donde moraba la muerte. Otro dice que era una ciudad. Pero la definición más aproximada es que Azazel era el demonio del desierto. Escriba ahí, demonio del desierto. Conocido también como Satanás. Era el demonio que controlaba el desierto. Despiértese, hermano, despiértese, porque esto es tremendo lo que Dios le va a dar ahora. Aleluya. Era el demonio del desierto. Ahora, en el desierto, en base a la demonología hebrea y la Biblia, sobre eso vamos a desarrollar durante todo este tiempo, y si no lo hacemos aquí, usted va a poder entrar en YouTube y va a poder seguir la serie, lo necesitamos, el liderazgo lo va a hacer para nosotros estar en la misma página. ¿Cuántos dicen amén, no? Amén. Porque somos una sola familia. Usted de ahí salen una clasificación demoníaca tremenda, salen los sátiros, salen los chedem, una serie de cosas que está en la Biblia, pero eso lo vemos más adelante. Pero este era Azazel, el del desierto. Hay unas posturas místicas que no tienen tanta base bíblica, que dicen que Azazel es la distorsión de un nombre, pero está claro, Azazel era el que gobernaba el desierto. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué gobernaba el desierto? ¿Qué autoridad tenía? Recuérdese que Adán peca, ¿y quién toma la autoridad? Satanás. Recuerde también, adorando a Satanás arriba, fue echado ¿a dónde? A tierra. ¿Quién toma autoridad sobre la tierra? Satanás. Perfecto, por causa del pecado. Viene el sistema de sacrificios de perdón del pecado, el Señor le otorga cobertura a su pueblo. ¿Podemos decir amén? ¿Quién es el que origina el dolor, la angustia, la masacre? Satanás, el príncipe de este mundo. Pero viene Jesús, tómeme atención, y la cosa iba a cambiar. Pero hasta ese entonces, este Azazel gobernaba el desierto. Gobernaba el desierto. El demonio del desierto, ¿no? Y se lo dejaba. Y este scapegoat, de ahí sale, hay otra versión que se llama, no le dicen Azazel, le dicen el chivo expiatorio. Y de ahí viene esa frase, ¿sí se ha dado cuenta esa frase que dicen, oye, pero estos fueron los que robaron, pero este de acá lo metieron preso y no robó? Este fue el ¿qué? El chivo expiatorio. No se olvide de eso, la palabra chivo expiatorio viene de este chivito que lo entregaban a Azazel. ¿Ok? Ahora vamos a leer Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22. Levítico 16, 21 y 22. Adelante, por favor. E impondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del cabrito vivo, y confesará sobre él toda la transgresión de los hijos de Israel, toda su iniquidad y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del cabrito, y luego lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. La iniquidad de ellos a una tierra desolada. El hombre dejará el cabrito en el desierto. Perfecto. Ahora, tome atención. De esto podemos sacar un taller, mejor dicho, hay que hacer un taller. Las implicaciones de desierto, cabrito, demonio. Es una cosa preciosa que la palabra arroja. Pero hoy día nos vamos a enfocar en lo que le leí de Lucas 4. ¿Ok? Tómenme atención. Viene el primer chivito, el que era de Yahweh. Tómenme atención. El de Yahweh cogen y lo sacrifican para remisión de pecados. ¿De quién? Del pueblo de Israel. El novillo era por el sacerdote y la familia. Pero ahora el sacerdote viene y mata al primer chivito por los pecados de Israel. Dame atención. Pero Dios es un Dios justo. Por eso es que cuando usted dice Dios es amor, sí, Dios es amor, y por eso Él busca cambiarme. Porque el amor y la justicia son primos. Si hay amor sin justicia,
está incompleto. Y si hay justicia de Dios sin amor, está incompleto. Si decimos amor sin la justicia de Dios, caemos en libertinaje. Por eso es que mucha gente dice, no, sigue nomás. Dios te ama, hermano. Cambia cuando ya tú quieres. Y no hay una transformación. Y lo opuesto es cuando solamente se habla de la justicia de Dios sin el amor de Dios, caemos en legalismo. Porque Dios nos ministra y nos da salida con su palabra para nosotros poder dejar el pecado. ¿Podemos decir amén? Amén. Entonces, como Dios es justo, Él tenía que enseñarle a Israel y enseñarnos a nosotros que el pecado trae muerte. ¿Cuántos han leído en la Biblia que dice la paga del pecado es la muerte? Donde hay pecado se genera un aspecto de muerte. Muchas enfermedades están ligadas a pecado. Acciones de pecado trae dolor. El mundo almático del individuo cae en la naturaleza caída. Hay pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios Yahweh tiene que enseñarle a Israel que hay que huir del pecado, que el pecado no le conviene, que el pecado tiene que ser removido y además las iniquidades. A veces pedimos perdón por los pecados, pero no pedimos perdón por las iniquidades. Hay que pedir perdón por el pecado y hay que pedir perdón por la iniquidad. Porque muchos de los pecados que a veces cometes vienen porque atrás fue establecido y a ti te quiere agarrar eso. Pero entonces ahí es donde tú tienes que presentar el escudo de la fe. No, yo soy de Yeshua, a mí me alcanza la bendición generacional. Pero hay un desarrollo legal, porque el diablo no va a soltar las cosas tan fáciles porque tú se lo dices. El diablo las va a soltar porque Jesús habita en ti. Cuando él ve a Jesús ya está derrotado. ¡Aleluya! ¿Podemos decir amén a eso? Perfecto. Entonces este chivito le ponía manos al sacerdote y le imponían toda la carga de pecado de Israel. Aquí está el pecado de los sacerdotes, aquí le ponemos a este chivito la lengua larga, el chisme, el enredo, la envidia, adulterio, impureza, todo se lleva el chivito. Y al chivo se lo llevaban, era todo un evento, hay muchas leyendas, hay otras cosas que son reales, había que llevarlo al desierto. Dicen algunos escritos judíos que a veces el chivo se regresaba, y cuando el chivo se regresaba todo Israel lloraba, porque sabía que no le había sido quitada la culpa. Porque el corazón de ellos estaba endurecido. O sea, hacían todo, ponían al chivito para esto, pero en el corazón decían, no, me gusta el pecado. Y entonces el Señor le hacía que le regrese el chivo, que cuando veían al chivo regresar, se ponían a llorar. Bueno, hay una serie de cosas más que eso es causa de un taller, ¿ok? Pero cuando el chivo se iba, y a veces no se quería ir por voluntad propia, hay unos escritos que dicen que lo empujaban en el precipicio. Hay un lugar donde lo empujaban en el precipicio. Escuche bien, porque después lo empujaban en un precipicio. Lo empujaban en un precipicio para que muera. Repita conmigo, precipicio. Ya. Lo empujaban para que muera. Entonces ya estaba perdonado el pueblo. En todo caso, Azazel recibía esa impureza, recibía esa maldad. Todo lo que es pecado, iniquidad, impureza, es muerte. Pero Jesús es vida. Amén. Amén. ¿Aprendió sobre esto? Amén. ¿Lo tiene claro? Ya. Ahora regresemos a Lucas, capítulo 4. Léame nuevamente, pastor, Lucas 4:1, por favor. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí. ¿Están todos ahí? A ver, vamos a leerlo nuevamente todos en voz alta, no importa la versión que tenga, vamos. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús acababa de ser bautizado en el Jordán, donde vamos a bautizar a las personas en este viaje, en esa misma región.
Ahí lo bautizan a Jesús. Jesús se levanta, ve Juan el Bautista, la figura profética del Espíritu Santo en la paloma, está lleno del Espíritu Santo, y cuando está lleno del Espíritu Santo no decide irse directamente a la sinagoga a reprender a alguien o a enseñar. Escuche, antes de meterse a enseñar en la sinagoga que dicen los escritos, dice la palabra que fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. No dice la palabra que el diablo lo llevó al desierto. Dice la palabra que fue impulsado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo al desierto, una vez que fue lleno del Espíritu Santo y una vez que fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, pueblo del Señor? Y ahora, cuando usted va a las raíces del término impulsado y del término que leímos en Levítico, que fue llevado para el desierto, es la misma connotación. ¿Se acuerdan el chivito que yo le decía que lo llevaban para el desierto? Bueno, aquí es la misma figura profética, sino que no lo lleva un sacerdote. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús. ¿Y por qué lo lleva a Jesús al desierto? Porque Jesús iba a ser el chivo expiatorio de tu pecado, de mi pecado, del pecado de la ciudad, del pecado de Ecuador, del pecado del mundo entero. Pero lo que no sabías hacer es que este chivo expiatorio llevaba los pecados de todos, pero él había vivido sin pecado. Por lo tanto, la justicia de Dios se iba a establecer a favor del pueblo del Señor. Oiga, si le va a dar aplauso, denle duro, por favor. Alabe al Señor, pues diga gloria a Dios, aunque sea, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya is right. Estamos. Por eso dice que fue impulsado al desierto. Por eso es que muchos de ustedes son impulsados al desierto. No, yo no muchos, todos. Todo el que acepta al Señor y se bautiza es impulsado por el Espíritu Santo para tener un desierto personal. Porque en el desierto van a ocurrir cosas maravillosas. Amén. Deja que está al lado, sonríe, que el desierto no es malo para ti, tienes a Jesús ya. Amén. Entonces vamos a leer ahora el versículo 2. Durante 40 días fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días para ser puesto a prueba por el adversario. Y no comió nada en esos días, cumplidos los cuales al final sintió hambre. Ok, atención, quiero que usted tome atención a este versículo. 40 días ayuna el Señor. Pastor, atención que esto es vital. 40 días ayuna Jesús. Pero durante esos 40 días la palabra dice que ángeles le servían. La palabra dice que el Señor lo asistía a través de los ángeles. La palabra dice que venía y era tentado. Tome atención. Era tentado, pero él no caía en tentación durante esos 40 días. ¿Qué estaba haciendo Jesús en esos 40 días? Estaba caminando en la autoridad de la palabra de Dios. Estaba siendo hacedor de la palabra durante los 40 días. Cuando tú estás ayunando y estás siendo hacedor de la palabra, eres tentado, pero tienes fuerza para rechazar. ¿Por qué? Porque está siendo asistido. Pero dice la Escritura, pastor, aquí, al menos en Lucas, dice que terminados los 40 días, cuando terminó los 40 días, el Señor ya lo lleva a una nueva etapa profética y dice que tuvo hambre, lo cual no era pecado. Porque cuando tú ayunas tienes cobertura especial de Dios. Pero cuando se termina el ayuno, ya, pues, a veces te quieres lanzar a monje, pero sales perdiendo porque hasta te enfermas. Porque tienes que haber la cobertura del Espíritu. Y dice que ahí tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, diga al que lado, cuando tú tienes hambre, mire lo que pasó. Un joven.
Mire lo que pasó. Leamos el versículo 3. Entonces el adversario le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. A ver, lo vamos a repetir. Bueno. Entonces el adversario le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Se lo dice luego de los 40 días, cuando él tiene hambre. Pero ¿qué había pasado en los 40 días, hermano? Toma atención. Él había caminado en la obediencia ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo, vamos al desierto. Y él dijo, vamos al desierto. Sujeto a la autoridad del Padre. Cuando usted está sujeto, usted está en victoria. La versión que tengo todo junto dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y era tentado por el diablo por 40 días y no comió. Mire que la tentación era por 40 días, 40 días, 40 días, 40 días. Y no comió. Pero en el momento que ya tiene hambre, la tentación cambió. Y comienza ya el relato bíblico. Y la tentación se enfoca en 3 áreas, y anótela. Primero, en el área de la adoración. Primero en el área de la provisión. Necesidad de provisión. Segundo, en el área de la adoración, que ya la vamos a ver. Y tercero, en el área de la protección, la cual incluye sujeción y cobertura. Repito. Primero, provisión. Segundo, adoración. Y tercero, protección, que incluye sujeción y cobertura. Entonces el diablo le dijo: ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Y miren lo que le dice Jesús. Jesús le respondió: escrito está. Está escrito. Miren lo importante del está escrito. No solo de pan vivirá el hombre. Hermano querido, usted tiene que saber la palabra de Dios. Toda nueva alma que llegue aquí a la iglesia tiene que coger las 10 clases básicas. ¿Por qué? Para que usted primero sepa la palabra, segundo entienda la visión que Dios le ha dado a esta casa, para que después no esté resentido, disgustado y molesto. Importantísimo. Y para que usted se agarre del fundamento de la palabra. Porque usted se va a dar cuenta aquí que toda la guerra se desarrolló en base al conocimiento de la palabra. Si usted no conoce la palabra, usted no va a saber cómo actuar. Lo profético es muy bonito, lo apostólico es precioso, pero la palabra es el fundamento de todo. Estamos, pueblo del Señor. Por eso tiene que registrarse en la escuela ABA, tiene que coger los niveles, nunca usted deja de aprender. La escuela va a ser muy dinámica con proyectos incluidos porque no queremos tener gente intelectual, sino gente que sirva. ¿Podemos decir amén? Amén. Fíjese esto que es interesante aquí. Él le contesta, Jesús le contestó para aquellos que dicen no, que ya no hay que saber el Antiguo Testamento, que por qué lees el Antiguo Testamento, qué equivocados que están. Jesús le contestó Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, esa fue la respuesta que le dio. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, cuando le dijo, Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que le dijo Jesús fue Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, porque recuérdese que Jesús estudió la palabra. Jesús iba a la sinagoga, Jesús estudiaba con los maestros de la ley. O sea, Jesús, imagínense haber sido padre de Jesús, tiene que haber sido increíble. No perdía tiempo en el celular, ni en el tablet, no, pasa a ver con la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuánto quisieran tener un hijo así? Amén. Sí, imagínense eso, ese María José. Iba en Betania estaban sus amigos. Vamos a la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces le contestó con Deuteronomio 8:3. Pero hermano, ¿cómo tú le vas a contestar al diablo cuando te aparezca en tu desierto si no sabes la palabra? ¿Cómo le vas a contestar? Y peor, porque aquí hay algo importantísimo, pastor.
Escrito está. Ahí es una declaratoria legal. En otras palabras, lo que decía Jesús, tome atención, pastor, fue esto. Es evidencia legal. Yo ya viví en los 40 días, ya lo demostré, que no solamente de pan vivía, sino que viví de toda palabra que el Señor provee. Amén, aleluya. ¿Estás siguiendo, hermano? Por eso es que hay estrategias del diablo que salen después de que tú has vivido la palabra. Pero tú te asustas en vez de decir, escrito está, yo ya lo viví. Entonces, a veces, por eso, hermano, usted no puede faltar a los servicios. Y si falta, se va al YouTube y se mete a ver la predicación, porque son los tiempos de Dios. Porque a veces viene el enemigo, usted ha vivido algo, y luego de que ha vivido la palabra en obediencia, viene el enemigo y lo tienta. Pero si usted ha caminado en desobediencia, porque yo veo a veces personas que están bien magulladas por el diablo, están bien torturadas, ¿no? Y les viene el golpe fuerte del enemigo y recién ahí comienzan a recitar escrito está, pero no hay poder, porque cuando tenían que vivirlo, estuvieron en rebeldía. ¿Me está siguiendo, pueblo del Señor? Amén. Dígalo en voz alta, la bendición de la obediencia. Dígalo alto, yo voy a ser obediente a la palabra de Dios. Por eso es que cada vez que usted viene acá, cada vez que se le da la palabra, usted está recibiendo una bendición, porque sobre esa palabra usted va a actuar. Cuando usted actúa sobre esa palabra, la naturaleza divina de Dios lo toca. Y cuando lo toca y usted sale, el enemigo va a venir a querer robarle su bendición, pero usted le va a decir, it's late, es tarde, escrito está, la evidencia está en corte, yo ya lo viví porque le creí a Dios. Amén. Pregúntale al que está al lado, ¿a quién tú le crees? ¿A quién tú le crees que es tu proveedor? ¿A Jesús o al diablo? A Jesús. ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos van a estudiar la palabra? Hermanos, si el pastor le dice, deje de estar hecho el bravo, tiene que escucharlo. ¿Sabe por qué? Porque el pastor está siendo usado para que usted viva la palabra, porque más adelante le va a salir. El que ya fue derrotado, le va a salir el Azazel. Y lo va a poner en una situación para que usted se ponga Levante su mano derecha, diga, yo voy a vivir con la ayuda del Espíritu Santo la palabra de Dios en mi vida. Escrito está. Escrito está. Entonces, escriba ahí, mi proveedor es Yahweh, mi Señor. Jehová Jireh. ¿Right? ¿Quién es su proveedor? Pero ¿cómo le va a decir al enemigo, Él es mi proveedor, si no le adoras al Señor con el sistema de adoración que Él ha implantado en su palabra? Si no le crees a Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso Dios siempre te da palabra, por eso abunda la palabra. Ahorita te está hablando el Señor, luego el profeta viene y te da otra palabra. Somos oídos ligeros. Entonces cuando te sale el enemigo no sabes qué responderle. Se te llevó la bendición. Se te llevó la bendición. Pues ser sensibles a lo que Dios diga. Como arquitecto, profesión, familia, todos me declararon loco, ya estaba mal, yo me fui. Llego allá, me sale mi primer trabajo. Mi primer trabajo era en un lugar de los sin techo, se dice en inglés homeless. Y yo estaba ahí, me pusieron una ventana donde yo tenía que ver nombres y al frente había un hotel. Era el hotel de la perdición en Downtown Orlando. Era un hotel, corría la droga, homosexualismo, de todo. Yo salía a mi break y me paraba así y yo veía ese hotel y decía, Dios mío,
¿será que tú me trajiste acá? Comencé a ver las piedras. Comencé a ver las piedras. Fueron muchas tardes que el diablo me habló y me dijo, ¿por qué no te regresas y retomas lo que dejaste? Pero yo sabía que el Espíritu me había impulsado. Y cuando el Espíritu te impulsa, es mejor que no regreses. Amén. Y me acuerdo que en una de esas yo oraba para que no me vayan a visitar mis familiares ni los de mi esposa. Mi suegro en ese entonces era ministro juez de la Corte Suprema, imagínense. Suegro, ministro juez de la Corte Suprema. Yo decía, y dice, voy a irte a visitar, mi hijita. Y Dios mío, y quiero ir a ver dónde trabaja tu esposo. Y yo salí y veía ese hotel. Me pasaron cosas, ¿saben hasta lo que me hicieron en ese hotel? Sabían que yo era un hombre que estaba sirviendo al Señor y salía así para coger mi break. Y había hombres que se bajaban los pantalones y la metían por la ventana del hotel y hacían así. Era perdición, hermano. Y entonces cuando va mi suegro a visitarme, dice, vamos a recoger a tu esposo. Y me fueron a recoger. Y eso fue golpe más o menos de 10:30, 11 de la noche. Corría la heroína, corría todo lo que te puedes imaginar. Y mi suegro decía, oye, está medio pesado este barrio. ¿Qué yo le iba a explicar? No sabía de llamado, él no sabía de llamado, ahora es un hombre de Dios que nos respeta, sabe. Pero había algo que nos asiste. El Espíritu Santo. ¿Por qué endureces tu corazón a la voz del Espíritu? ¿Por qué? Si te dijo que tienes que aguantarlo, tienes que aguantarlo. No le hables a las piedras. Ah, no, es que estoy en necesidad. Es que piedra, hazte oferta de trabajo, piedra. Piedra, sácame el problema que yo tengo. El problema que tienes se generó porque en algún lugar te saliste de la ruta del desierto. Porque somos a veces, hermano querido, y fue una bendición. Yo qué sé qué hizo el Señor con mi suegro. Se retornó feliz. Gloria a Dios, brincaba en un pie, gloria a Dios. No vio las ventanas. Pero cuando yo salí ahí, ¿saben lo que pasaba? El Señor me dijo, toma el nombre del hotel. Yo le tomé el nombre. Haz guerra espiritual con el hotel. Comencé a hacer guerra. Entonces ya no salía, antes salía y decía yo, ¿en dónde estoy, Dios mío, Señor? Parece que tú quieres que yo haga un ministerio aquí, como dicen allá, in the hood. Pero encima hasta me sacan la lengua, me chiflean. Todo eso viví. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, yo hubiera abandonado la ruta. Por eso es que hoy día cuando entré aquí, ya sabía la palabra que les traía, el Señor me tocó, que me puse a llorar y me recordaba todo eso. Para poder ministrarte palabra viva, para poder decirte que el Espíritu Santo está contigo en tu desierto. Amén. Amén. Para poder decirte que cuando hay desierto, lo mejor que puedes hacer es agarrarte de la palabra de Dios. Es lo mejor. Es lo mejor. Me va mal, más voy a ir a la iglesia. Que no tengo, más voy a barrer el piso y darle ahí, darle. No le digas a las piedras que se conviertan en pan. Dile al enemigo, escrito está. Dile al enemigo, escrito está. Esta mañana estuve adorando a Dios. Cuando mañana te levantes y haya desafíos del trabajo, escrito está. Estuve adorando al que vive para siempre, mi proveedor. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿sabes qué? No podemos decir escrito está. Porque solamente estamos en conferencias, congresos, manifestaciones, dones, pero no en la palabra. Y no en la palabra en tu casa. Esa es responsabilidad tuya. No es ni del pastor, ni mía, ni del apóstol, ni del congreso. Eso es tu responsabilidad.
tienes que aprender la palabra para que la vivas. Y deje de estarle echando la culpa al Ministerio de Liberación. No, que la culpa, que no me ministraron bien, que no me vieron el demonio. Todo eso te lo vamos a hacer, ya. Pero tu responsabilidad es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te mide. Dilo en voz alta. La palabra de Dios, me mide como yo ando. Amén. Nueva etapa, la palabra. Luego, entonces, ¿quién te provee, pueblo? Ya me diré. ¿Quién te provee? Ya estoy viendo, pobre, digan. ¿Quién te provee? Agradezco su entusiasmo. ¿Quién te provee? ¿Quién te provee? Ya me diré. Aleluya. La obediencia. Todo lo que se siembra en el Espíritu, se cosecha en el Espíritu. La mejor siembra es cuando tú estás en necesidad. Amén, amén, amén. Porque se cumple lo que dice la palabra. El que siembra con lágrimas, cosecha con regocijo. Y no son lágrimas. Dale un fuerte aplauso aquí. Si le vamos a dar un aplauso, lo vamos con grito de júbilo, alegría y todo. Y si quieres, tire la silla, haga lo que sea, pero alabe al Señor. Cristiano sin desierto, cristiano incompleto. Usted ve estos hombres de Dios, estos ministros que bendecimos, que respetamos, que Dios les ha dado un poder de convocatoria muy grande. Me refiero a los que viven la palabra y caminan en santidad. Tuvieron su desierto. No es que usted ya los ve de gratis, ya trepado donde está. Si estás en tu desierto, eres importante para Dios. El Espíritu Santo te llevó. Quiere decir que cuando salgas del desierto vas a poder abrir Isaías 61 y vas a poder decir: el Espíritu de Yahweh está sobre mí porque tengo a Jesús. Y vas a poder echar fuera demonios, sanar a los enfermos, prosperar para el reino, ser diferente, un brillo de victoria. Vas a poder prosperar, vas a poder hacer lo que Dios quiere con el gozo de su palabra. Amén. Entonces, primer punto, vas a ser tentado en la provisión, vital, provisión. Y si usted ha estado mucho tiempo esperando esa provisión y no llega, dígale: Señor, examíname, porque algo tiene que haber en mi vida que está deteniendo la provisión, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. ¿Qué hay? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que cuando tengamos el día bueno, lleno de shalom, celebremos, estemos alegres. Pero que cuando venga el día malo, consideremos la adversidad, porque Dios hizo lo uno y lo otro. Ayer yo compartía con los pastores unos lindos momentos y le decía: pastor, ¿usted ha pasado ahora últimos momentos bien especiales? Me decía: sí. Digo: pero fíjese el regalo que Dios le ha dado. Me decía: ¿cuál? Digo: ¿está su esposa al lado suyo? Y me decía: sí, tengo a mi esposa. Eso significa que tiene una mujer de Dios. Porque estuvo en el proceso como usted, estuvo en el desierto, no se fue ni lo abandonó, ni se fue por el vestido caro, ni nada, sino que se mantuvo con usted. Entonces, ahí cuando el ministro ve para atrás, dice: uy, dice, de verdad que es una mujer de Dios la que me acompaña. Yo a veces veo para atrás y veo los desiertos y digo: uy, ¿verdad que mi esposa es la mujer de Dios que está ahí? Porque hay mujeres que no. Aquí dicen una frase, no sé, pero es media slang, ¿verdad? Que aquí las mujeres no aguantan paro. Así es, aquí se dice: aquí no, esa no aguantó paro. No, yo me enteré la otra vez que un joven había dicho: mi llamado es a predicar el evangelio, y la enamorada hasta ahí llegó. Le dijo: no, yo no voy a estar aquí escuchando problemas, que pidiendo plata a la gente, que muerta de hambre, ahí te quedas. Y lo dejó al pobre chico. A los casados que están aquí, que están con sus esposas, mira a su esposa y dígale: gracias por ser la mujer de Dios.
Gracias por ser la mujer de Dios. Algunas están sorprendidas y dicen, pues nunca me lo dice en la casa y me viene a decir ahora. ¡Aleluya! Sonríe, Cristo te ama. ¿Cuántos están listos? Y Dios es un Dios de cosas sencillas. Dile que está al lado, no seas cabezón, obedece. Oiga, yo vengo, mira, a veces yo vengo en el avión para acá y el Señor me comienza a recordar y me dice, mira, este de aquí, cabezón, le has dicho ni sé cuántas veces esto y no lo hace. Vas a ver que llegas y no lo ha hecho. Y así conversando, le pregunto, hermano, hizo esto. Vamos bregando. Y le ponen no, bregando es palabra puertorriqueña, le ponen ese toque ecuatoriano. Y hacen así, vamos. ¿Ah? Es la lucha, pero es la lucha de tu desobediencia, porque si obedeces estás en la lucha de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y los ecuatorianos todos le echan la culpa a la comida. ¿Usted sí se ha dado cuenta? A la comida. A veces se pegan una comida, mezclan aguacate con helado con seco de gallina, y después andan con un problema de estómago y le dicen, ¿qué te pasó, hermano? Y esto dicen, escucha, no sé, la comida me hizo daño. No es que la comida te hizo daño, tu glotonería te hizo daño. ¿Cuándo dicen amén? Dile que está al lado, pégate un ayuno de 40 días. Aleluya. Pégate un ayunito de 40 días. Aleluya. Dice, hermano, ¿qué te pasa? Apóstol, qué bien que haya venido, porque yo no quiero preocupar más a los pastores. Cargo un problema estomacal ya de 10 días. Wow, le digo, ¿qué demonios? Yo comienzo en mi ingenuidad también. A ver, ¿cómo era tu papá? ¿Tenían una fábrica de hamburguesas? ¿Cómo me explican? No sé, ¿qué fue lo último que hiciste hace 15 días? Uno dice que, mire, me fui a una parrillada y después me dieron una torta de maduro, y luego de la torta de maduro me dieron un café y terminé con chocolate con queso. Digo, hermano, pero no es ninguna maldición. Y encima la inmundicia. O sea, pobre esposa de ese caballero. Bueno, vamos. Y entonces, seguimos. Sí, y el adversario, después Satanás lo llevó a un monte alto y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Ya, siga. Y el adversario le dijo, todo este dominio y la gloria de ellos te daré, porque a mí me ha sido entregado y yo se lo doy a quien me plazca. Entonces, parte del fundamento, pastor. Primera pregunta que tenemos que recordarnos a nosotros cuando usted esté pasando por situaciones. Acuérdese de esto. ¿Quién es tu proveedor? Y tú tienes que declararlo. Mi proveedor es Yahweh, Jehová, es mi proveedor. Mi Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese es mi proveedor. Él es mi proveedor. Y Él es mi proveedor, y caminar sobre la palabra lo dice. Amén. Segundo punto. Quiero que usted vea esa palabra que juega tanta importancia. En mi versión dice fracción de tiempo. ¿Qué dice su versión? Verso 7. Sí. Por tanto, todo será tuyo si adoras ante mí. No, digo el primer versículo. Y elevándolo. Después Satanás lo llevó hasta un monte alto y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Instante. ¿Qué otra palabra hay en un momento? ¿Qué otra palabra hay por ahí? Fracción de tiempo, dice el mío. Fracción de tiempo. Instante. Y miren lo que le dice, en un instante. Tome atención, porque aquí hay una clave de victoria. En un instante. Dice que le dijo, mira, toda la potestad. Y otra cosa, anote ahí, elevándolo. En la versión, en el original hebreo dice que lo subió. Escuche, ¿se acuerda que yo le dije que tome en cuenta la palabra peñasco? Precipicio y peñasco también más adelante. ¿Se acuerda que le dije que iban a un precipicio y un peñasco y lo llevó a un precipicio, a un peñasco?
Y Jesús estaba en la misma área de ese relato. Y ahí le dijo, en una fracción de tiempo, ¿sabe por qué es una fracción de tiempo? Fue en una fracción de tiempo que Satanás quiso robar la gloria de Dios. Y dice que cayó como un lucero. El orgullo trabaja en fracciones de tiempo. El orgullo, por eso tú sí te has dado cuenta que dice, no me di cuenta. El orgullo, el ego. Entonces lo subió, mire, lo subió. A veces nos gusta estar arriba, ¿no? Lo subió y le dijo, todos estos reinos son mi potestad, te los voy a dar. Usted sabe que en el momento que Jesús decía, te voy a adorar, no estuviésemos aquí. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para derrotar al enemigo. Escuche, hermano, que necesito que esto se lo grabe para que usted no se ponga triste cuando pase el problema, sino que sepa para dónde va. Jesús vino para derrotar a Satanás en el desierto, en las profundidades de la tierra, en la resurrección y en la eternidad. 4 niveles. Él hizo la obra perfecta para que tú seas bendecido y le sirvas. Pregúntale al de este lado, ¿por qué dejas de servir al Señor? ¿Por qué dejas de servir al Señor? ¿Cómo se te ocurre, Jesús, haciendo tan maravillosa obra, tú no quieras dejar todavía el trago, el baile, la mundanalidad? ¿Cómo? Si Él lo dejó todo por ti. Todo. Todo. Es esa canción tan linda. El mejor lugar es estar en los pies de Él. Porque lo dejó todo, José Eduardo. Y lo venció en todos los niveles. Mire, cogió a Hazael, ya yo me encargo. ¡Pua! Porque le dijo, respondiendo Jesús, mira el siguiente versículo, respondiendo Jesús, en Lucas 4, del 1 al 13, estamos tomando lectura, dice, respondiendo Jesús le dijo, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13, le contestó con Deuteronomio, eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. ¿Sabe por qué? Porque ya Él había caminado por el desierto. Y en el desierto no hay lugares de posiciones especiales. En el desierto era estar sujeto a Dios. Por eso, ¿por qué te pones molesto cuando estás en el desierto? Mano, en el desierto el Señor te está sacando la cucaracha al orgullo. Dale gloria a Dios. Te está sacando el escorpión del ego. Dale gloria a Dios. Y a veces comenzamos, yo no sé por qué, pero es que me convertí desde que voy a esa iglesia y es iglesia Abba. Y voy ahí, es que de que entro ahí me siento como que se me ha ido la plata. No es que se te fue la plata, es que entraste en el desierto. Una vez me pasó esto en la iglesia. Resulta que estábamos, mire lo que es el diablo. Resulta que muchos hermanos comenzaron a trabajar en la tarde. Y nos quedamos sin adoración. Entonces yo vengo y le digo, hermano, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a orar, le digo. Para que ustedes en la mañana vendan todo. Y vendan tanto en la mañana que se puedan retirar temprano. Y vengan a adorar. Y el diablo les había metido a ellos de que se los estaba maldiciendo. Entonces le digo, a ver, hermano, hello, ¿cómo vas a decir que se te está maldiciendo? Si nosotros fuésemos una iglesia
que estuviésemos por esto, te mandaríamos a trabajar todo el día para que traigas más recursos. Y lo que estamos pidiéndote es que vengas más a la casa del Señor, para que tu Señor, nuestro Señor, te bendiga. Pidieron perdón, que habían sido engañados por el diablo. Le digo, por supuesto fueron engañados por el diablo. Felices han prosperado y sirven más que nunca. Hay que servir. Y hay que decir solamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Solamente a Él voy a adorar. Solamente a Él voy a adorar. Repito, solamente a Él le voy a danzar. Solamente a Él le voy a cantar. Solamente a Él le voy a ministrar. Solamente a Él, no de labios, sino de corazón. Segundo fundamento para ser libre: primero, ¿quién es tu proveedor? Segundo, ¿a quién adoras? ¿A quién adoras? Tienes que saber a quién adoras, hermano. Si no sabes a quién adoras, estamos perdidos. Y no de labios, sino de corazón. Hoy día conversaba con alguien, ¿no? Y me decía que estaba atravesando momentos difíciles. Y bueno, yo me di cuenta que estaba atravesando momentos difíciles, ¿no? Pero yo quiero darle una enseñanza del apóstol Pablo. Si descubrimos la profundidad de quién es Jesús en nuestras vidas, si descubrimos toda la victoria que Jesús ha traído, hermano, pastora, como la descubrió el apóstol Pablo. Estaba Pablo en una cárcel, estaba con cepo en los pies abiertos, atado, encadenado, sufriendo. Y sabe que no se puso como uno de nosotros a veces. No se puso. Pablo no escribe perdí el gozo. ¿Sabe lo que escribe Pablo? En el momento más difícil, era una cárcel romana, si no me equivoco, Filipenses. Si no me equivoco, escribió. ¿Qué cree que escribió? Ay, cómo sufro, cansado del camino, se me dañó el escudo. ¿Sabe qué pone? ¡Regocijaos siempre! Regocijaos, lo escribió desde una cárcel. No sé si usted ha recibido algo ahorita. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Desde una cárcel. Desde una cárcel. Con cepo. Un cepo abierto, el pobre apóstol Pablo. Como gimnasta olímpico lo tenía. Y no se puso, no, que me voy a sincerar aquí con los líderes. Yo, ¿sabe qué? Ya voy a dejar de venir, ya he perdido el gozo. Ya he sentido que la salvación se me fue ya. No es lugar. Ya estoy cansado de sufrir, ya cansado del camino tras camino tras camino. Otro día ya que sí me llegó un hermano triste, pero sí, pobrecito hermano, le dieron una noticia de que la familia quebró. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le pasa, hermano? Se me dañó esta mañana el aire acondicionado. ¿Sabe que yo aprendí esto en Haití? Fuimos a Haití en un viaje misionero. Y me dicen, venga apóstol, vamos a danzar con los hermanos de Haití. Y eso es danza. Eso no es que ya media horita aquí del Shabbat. Que a propósito me gustan esos Shabbat. Son Shabbat de Metrovía. Porque no entran ya aquí. Metrovía Shabbat le vamos a poner en las redes sociales. Tremendo. Y a mí me gusta cuando la gente está incomodada pero está regocijando. Cuando dicen amén. Porque fuiste por el Señor, pues, hermano. Pero si vienes, no, que el de aquí apesta, no, que el de acá. Entonces estás en otro lugar. Estás en otro lugar. Entonces viene y ¿por dónde iba, hermano? Haití. Viene a Haití y me dice, hermano, allá arriba van a danzar ese Haití, un calor, hermano.
Entonces yo voy, yo estaba bien vestidita, creo que hasta con terno para predicar en ese calor de Haití. Y comienzan a llegar los hermanitos. Y eso era danza, pero vea, hay hermanos que, oye, cuando les sale un contrato, adoran. Andan, parecen honestamente bipolares. Parecen bipolares porque me voy de viaje y están felices, me van a despedir. Y estamos bien, sí, tengo súper feo ahorita, nada. El monte, muévete, monte, en el nombre del Señor. Que aquí he estado con mi apóstol. Llego allá. Me dicen, ¿cómo está el hermano? Le digo, hermano, ese hombre está en fuego, que hasta sentía que la chaqueta se me quemaba cuando entraba a la aduana. Lo llamo a la semana. ¿Y cómo está? Se me fue el gozo. Se me fue el gozo. Cansado del camino. El escudo está lastimado. El yelmo de la salvación está quebrado. Ya no sé qué hacer. No tengo que comer. Ah, le digo, no tiene que comer. ¿Qué desayuno? Me fui a Doña Tere esta mañana. Y esa es otra frase típica de Ecuador. O sea, típica porque me refiero a eso porque uno está afuera, ¿no? Ningún ecuatoriano le va a decir, bueno, los redimidos sí, ¿no?, que las cosas están bien. Yo a propósito, todo ecuatoriano cuando llega allá le pregunto, ¿y cómo está el país? Pésima la economía, no hay que comer, no hay nada. Oye, cada vez que le van diciendo dónde se vaya, entonces allá les doy hospedaje a los que les puedo dar hospedaje a mi familia. Cuando al día siguiente vienen esos carros llenos de cajas, camisa, ropa para 2 años, plancha, cafetera. Digo, y le pregunto, ¿cómo está la situación, hermano? Está malísima. Que quiero que usted se dé cuenta cómo el diablo le roba identidad como hijo de Dios. Su situación con Jesús siempre está bien. ¿Sabe por qué? Porque el parámetro de evaluación es la adoración que le presentas, no es cuánto tienes, eso es la añadidura. Hoy, esta mañana, estás aquí. Algunos tendrán problemas delicados, emocionales, otros personales, pero has estado aquí recibiendo la enseñanza de la palabra que dice: no, solamente al Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, solamente a Él adorarás. Mire, cuando yo pasé los momentos difíciles, esa historia puedo contarles en un taller de ese desierto, que mis hijos estaban ya, cada día yo me levanté y decía: muchachos, se acabó el desierto. Yo creo que me estaba queriendo engañar a mí mismo. Y ella me miraba, me dice, ¿ya hasta cuándo? Pues todos los días se acaba el desierto. ¿Ya hasta cuándo? Ya cuando me olvidé del desierto, el Señor vino un día y me dijo: se acabó el desierto. Dile que está al lado: prepárate con bronceador para el desierto. Ponte un poquito de bronceador en el desierto, ¿eh? Porque imagínate que estás en el desierto y encima te cae amargura de corazón. Eso tiene que ser terrible. Desierto, amargura de corazón, tristeza, no sonríe. O sea, ¿sabes que lo mandamos a donde Mónica Llano para que lo trate? O sea, ya eso no tiene... ¿Me explico? O sea, ya con el desierto tiene suficiente, por hermano. Entonces busque la opción correcta, la palabra, la adoración, el estar con los hermanos. Hermano, venga a Shabbat. No, hermano, es que tú sabes, yo los viernes estaba acostumbrado a meditar solo y meterme ahí donde hay mucha gente y ya estoy cansado de ese pollo que compra todos los viernes, el mismo pollo ya. Sino que no lo digo por no ofender. Todas esas cosas de paz. Todas esas cosas de paz. No, ya cuando me darán, cuando ya hacer un Shabbat tipo la canoa, qué sé yo, las cosas especiales, un cambio de paladar. Es que cuando estás en el desierto sin el Señor, todo lo ves feo. Pero cuando estás con el Señor, mire, yo me acuerdo que en los momentos difíciles, cuando yo estaba allá, yo me ponía a ver a mi esposa.
Y me decía, ¿qué me mira? Le digo, mi amor, lo único bonito que tengo. Pues mí era triste, bueno. Usted me veía a mí, yo andaba con unos zapatos grandotes, hasta por acá, que era lo único que había conseguido en Salvation Army en ese entonces. Una tienda de ropa usada. Y unas mangas, yo no me hicieron una foto, unas mangas que hasta acá eran cortas, pero eran hasta acá. Porque ¿de qué americano habrá sido, hermano? Mira que está al lado, sonríe y regocíjate siempre. Regocíjate siempre. Regocíjate siempre. Hermano, si estás triste hoy día, vete, mírate si tienes zapatos bonitos. Mira algo bonito en tu vida. Mírala a tu esposa y dile, qué linda que estás. Primero, entonces, ¿a quién adoras? Segundo, primero, ¿quién te provee? Nunca te olvides. ¿Quién te provee? Segunda pregunta, ¿a quién adoras? Y tercera pregunta, ¿quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda a ti? Hermano, si tú no eres un mandarina con el Señor, estás perdido. Si tú no eres un mandarina con el Señor, estás perdido. Amén. Con el Señor hay que ser mandarina, hay que ser naranja, toronja, todo. ¿Estamos, pueblo del Señor? Amén. Que te mande el Señor. Vamos a leer. Dice entonces aquí, lo llevó entonces a Jerusalén. Mire esto. Y lo puso en pie sobre el pináculo del templo y dijo, ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden. Y en las manos te llevarán para que tu pie nunca tropiece en piedra. Y Jesús le respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe con qué le contestó? Con Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Anote para que se acuerde de eso. Aquí todo es palabra, todo es Biblia. No es que aquí me dieron la super palabra, el super apóstol me habló esta mañana. No. Yo te hablé de la palabra. Deuteronomio 6, 16. Y habiendo acabado toda tentación, tome atención, pueblo del Señor. Tome atención, ¿cuántos son vencedores aquí en la casa del Señor? ¿Cuántos están felices en la casa del Señor? ¿Cuántos vamos a obtener victoria? Pero me va a recibir con ese amén el próximo viaje, porque yo estoy un poquito preocupado. Yo lo llevo, apóstol, yo lo llevo al aeropuerto. ¿Y qué va a hacer usted, hermano? Usted se sube en el avión, yo me meto 40 días de ayuno, yo tengo que entrar a la gloria de Dios. Voy a caminar y los demonios van a salir de mí. Lo llamo a los 42, hermano. ¿Y? Todavía el Señor no me revela cuándo. No sé cuándo voy a empezar. Repita conmigo, Señor Jesús, yo renuncio en tu nombre a toda fortaleza de excusa cultural. Mi cultura es del reino. El sí es sí y el no es no, porque hay poder de Dios en su palabra. Amén. ¿Podemos decir amén? Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque Jesús tenía que vencerlo por rounds. Lo noqueó, hasta hacer ¡pac! Ese fue el primero que noqueó. Como la pelea de McGregor y Khabib, más o menos. Pero venía el otro round. Y el otro round era en la cruz. Por eso dice, en un tiempo oportuno. ¿Cuánto les ha pasado que dice, justo cuando yo tenía ya mi bendición, la tenía? Y es que todo se me dañó. No es que todo se te dañó. Es que te vino un nuevo nivel de confrontación. Y el cristiano que quiere ir subiendo de nivel en nivel y de gloria en gloria, tiene que tener diferentes niveles de confrontación. Es bíblico, pero hay una diferencia. La confrontación es con victoria asegurada
si tu obediencia está en el corazón. Amén. Porque la Biblia dice, en el día de la adversidad, considera. En la adversidad, considera. Hermano, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero en el día malo, Jehová lo librará. Muchas son las aflicciones del justo, pero en el día malo, Jehová lo librará. Salmos 41:1, bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque en el día malo Jehová lo librará. Y dice el siguiente versículo, y en la enfermedad tú mullirás la cama. Cuando la enfermedad, viste, le preparará camita, estará bien cuidado. Los fundadores de este ministerio, los Sin Techo, ahí en Estados Unidos, linda familia, me enseñaron mucho del amor de Dios. Él enfermó hace unos años y lo fui a visitar, a honrarlo, a la clínica. Y cuando yo lo estaba visitando, ya le estaban dando la despedida ya. El Señor me trajo ese versículo. Bienaventurado el que se acuerda del pobre. Gente que se había acordado del pobre en todo lo que da, pastor. El Señor lo levantó. No le faltaron cuidado alrededor de él. Más bien su esposa partió y él se volvió a casar con una sierva del Señor. Y sigue vivo. Bienaventurado. Jehová lo librará. ¿Por qué Jesús respondió de esa manera? Respondió con Deuteronomio 6:16. Y atención, por favor, quiero que tome atención. La Biblia dice que el diablo, escúcheme hermano, el diablo sabe Biblia, cree y tiembla, dice la palabra, ¿verdad? Amén. El diablo le habló a Jesús con Salmo 91, 11 y 12, cuando le dijo, a sus ángeles dará encargo. Le puso la palabra. Salmo 91, 11 y 12, pero ¿usted sabe qué? Aquí viene el punto de enseñanza. Le habló con la palabra, pero no era el tiempo perfecto, porque estaba manipulando la palabra para que Jesús caiga en rebeldía, porque él tenía que estar sujeto a los tiempos de Dios y no era el tiempo de lanzarse del pináculo, porque si él se lanzaba del pináculo, ¿sabe qué pasaba? Si él se lanzaba del pináculo, todo cambiaba. Quería decir que el que lo mandaba era el diablo. Por eso, la tercera pregunta que te tienes que hacer es, ¿quién te manda? A veces como cristianos, hermanos, queremos ser cristianos, pero no nos manda Dios. Amén. No nos manda Dios. Queremos ser cristianos, pero no nos manda Dios. Yo aprendí hace mucho tiempo, y que Dios me guarde, que cuando Dios te manda, primero, tú te sujetas a Dios. Segundo, en Dios te sujetas a tus líneas de autoridad que te quieren, que te protegen y te guardan, no que te controlen, que te confrontan bíblicamente. Tercero, Dios te manda cuando tú te sujetas a su perfecta voluntad. Y cuando Dios te manda, muchas veces te pone en el lugar donde tú no quieres estar y hacer lo que tú no quieres hacer. Amén. Pero como Él te manda, Él lo hace. Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Si tu mujer te manda antes que Dios, estás en problemas. Si tu esposo te manda antes que Dios, estás en problemas. Yo he escuchado unas manifestaciones terribles en matrimonios que comienzan a pelearse. Y el esposo dice, tú ahora ya no vas a la iglesia.
Pero yo quiero adorar a Dios. No vas porque tú te tienes que sujetar. La Biblia dice que tú te tienes que sujetar. Mentira. Nadie tiene el derecho de prohibirle a nadie que adore a Dios. Amén. Y además que está mal leído el versículo. Dice, someteos a sus maridos como al Señor. O sea, todo tiene que estar sujeto en la línea del Señor. Me acuerdo de un hermano que se convirtió, estaba en el mundo, era dueño de un bar y de un restaurante, pastor. Y la esposa estaba cansada de que bebía y le pegaba y todo. Se convierte el hermano y que comienza a ir todos los domingos a la iglesia. Y ella estaba molesta. Se molestó y le hacía la vida imposible. No, que quiero que me hagas ceviche de cangrejo justo antes de salir a la iglesia. Y es demoníaco. Hermano, es el enemigo. Por eso es que sin Jesús ningún matrimonio funciona. Por eso es que, claro, nosotros como pastores lo sabemos, lo dice la palabra. En el momento que no hay dos de acuerdo, hay divorcio. Porque para que haya un acuerdo total tienen que ser los dos. Entonces hemos visto en todos estos años de administración tantas cosas por olvidar este principio. Tan sencillo, de que el que manda es Dios. Y hemos visto resultados maravillosos de esposos inconversos, que sus esposas van a la iglesia y ellos siendo inconversos le dicen a las esposas, mi amor, vaya por favor, ore por mí, porque usted sabe que yo no creo, pero ore por nuestra familia. ¿Y se sabe qué pasa? Terminan a los pies de Cristo. Terminan a los pies de Cristo. Y hemos escuchado lo opuesto también. Mujeres diciendo al esposo, mira, yo no creo, pero tenemos el caso de una sierva del Señor que hasta ella se casó, ella trajo a la boda al cura y él trajo a la boda al pastor. Y se casaron con pastor y con cura. Pero él se mantuvo siempre en su fe y le dijo, aquí no me entran ni ídolos ni nada y tú vienes conmigo a la iglesia. Y él decía, no, yo no voy a ir, pero ya anda tú. Hoy en día los dos sirven y después a él había que estarlo empujando que sirva. Dios es lindo. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Hermano, ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda a usted? ¿Quién lo manda a usted? ¿Quién lo manda a usted? Dios, ¿cómo se ríe? ¿Quién lo manda a usted? Yo me reía el otro día, escuchaba eso que han sacado aquí de que los hombres se vuelven mandarinas, esas cosas. Mire, hermano, seamos todos mandarinas con Dios. Que Dios nos mande como Él quiera, como Él haga. Amén. Entonces, fundamento la palabra. ¿Palabra para qué? Para vivirla. Para vivirla. Disfrutar la palabra. El otro día me preguntaban unos hermanos, me hicieron esta pregunta. Me dice, apóstol, me dice, ¿usted realmente pasó momentos de pobreza, pobre ahí en Estados Unidos? Y le digo, ¿sabes que sí, hermano? Pero ¿sabes que fueron tiempos tan ricos con Jesús? Que creo que te estoy mintiendo, realmente ni lo sentí. Es que ni lo sentí, hermano. Ni lo sentí. Ponía a mis chicos, vamos, iba a unos cultos de sanidad, con esto concluyo. Yo creo que usted ya escuchó esto. ¿Cómo no servirle? Dejo todo, me voy, estoy todavía en proceso de documentación. Un día, ustedes ya lo han escuchado, pero para los dos lo voy a compartir. Un día viene y mi esposa es una mujer muy valiente. O sea, para que mi esposa diga, estoy cansada, es porque, o sea, no sé, derribó una casa y la volvió a construir. Valiente. Y se me levanta un día y me dice, Nevi, ven para acá. Sí, mi amor. Me muero. Me estoy muriendo. Yo, mis hijos, viudo, yo. Y esa tarde había una cruzada de sanidad divina en nuestra iglesia. Yo iba a una iglesia de un evangelista que Dios lo usó mucho, los hijos andan en sanidad divina. Me llevó el Señor allá para aprender el protocolo de la unción por 2 años y medio. Y no teníamos ni seguro ni nada. Y usted sabe que cuando uno no tiene nada, no tiene nada. Pero
lo lindo de Dios es que cuando tú no tienes nada, descubres que con Él lo tienes todo. Porque para descubrir que lo tienes todo, tienes que saber primero lo que es tener nada. ¿Es así o no es así? Para descubrir que lo tienes todo con Él. Yo tenía un pastor, voy a hacer un paréntesis, yo tenía un pastor aquí en la ciudad que me dice, ¿sabes cómo yo descubrí que el Señor era mi proveedor? Digo, cuéntame, me dice, yo tenía que irme a veces al sur de la ciudad, no tenía para el taxi, pero Dios me decía que tenía que ir a predicar. Entonces me iba al Parque del Centenario y me paraba con la Biblia y le decía, Señor, tiene que mandar el que me va a llevar. Y aparecía el hermano que lo llevaba a predicar. Tienes que saber que no tienes nada para tenerlo todo. Entonces mi esposa se me desmayaba, me desmayaba. Yo vivía a 1 hora de donde era la iglesia. Yo a veces trabajaba en la mañana allá. Yo sé que me los lleven a mis hijos. Y ahí conmigo no va eso de que no, de que los niños se trauman. Una vez me dijo, iba a entrar, le hago el paréntesis, me meto con mi hijo mediano, Josué, a una presentación del cielo y del infierno. Y viene y los ujieres me dicen, él no puede entrar. Le digo, why he's not come in? Pues no puede entrar. ¿Qué edad tiene? Le digo, 3 años. He could traumatize, me dice, puede traumatizar. Digo, hermano, le digo, si no se ha traumatizado con toda la basura que hay aquí de violencia, no se va a traumatizar con la verdad bíblica, déjenme pasar. Y pasó, y ese día se convirtió en mi hijo. Fue con ese famoso drama del cielo y el infierno. José me dijo, hey, I want that, I don't want the hell. Vamos. Entonces cogí y trepaba a mis hijos y me lo llevaba. Entonces, ese día había sanidad divina. Y le digo, mi amor, nosotros no tenemos seguro, no tenemos nada, no tenemos ni dinero. En la nevera había arroz con hielo. Cuando el arroz está ahí guardado varios días y solamente le sale el humo del hielo. Arroz con hielo. Y le digo, pero lo tenemos, te trepa porque nos vamos. Y el Señor te sana. Y la subo al carro. Yo salí a las 6 de la tarde, a las 6 ya empezaba el servicio. Y ya eso se llenaba de las 3:30 de la tarde, era impresionante. 3:30 de la tarde estaba lleno. Y a lo que voy con mi carro viejo, hermano, la llanta se le comienza a salir y tengo que parar. Y mi esposa, me muero, yo me voy a morir. Así me dice, yo me voy a morir, yo me muero. Y mis hijos atrás, papá, mi mamá se muere. Le digo, sí se muere, pero no se va a morir. Le digo, vamos a hacer algo. Me bajo y una tuerca se iba saliendo. Era el mismo diablo, pastor. Y yo ya iba a decir, me regreso porque se me sale la llanta. Y yo no soy, en ese entonces todavía era medio mamajó y no era tan andiestro para ajustar las cosas, ¿no? Ahí le ajusté ahí un poquito la tuerca y le dije, nos vamos, y nos fuimos. Llego tarde a la cruzada y la traía a mi esposa. Y los mujeres me decían así. Y yo le dije, ábrete, en el nombre del Señor, y se abrieron. Y la metí a mi esposa. Y no había asiento. Entonces ella me decía, me muero. Y yo digo, Señor, dame un asiento. Y se levanta una persona. Y parece que se fue al baño. Y yo le apliqué la que usan aquí. El que se fue a Quito perdió su banquito. Y la cojo a mi esposa, yo me acuerdo clarito, y la siento. Digo, mi amor, aquí, me muero, Neville, me muero. Ahí te quedas, no te vas a morir, mejor queda. Para esto dejé a los niños en el daycare y todo, llévatela. Y ¡pac! Se levanta una señora, que parece que se fue al baño. Entonces yo le apliqué el proverbio popular. El que se fue a Quito, perdió su banquito, y me senté al lado. Y me acuerdo que ese evangelista muy usado en la adoración, ese era el sello de él. Él adoraba. Él iba llevando al pueblo a un nivel maravilloso. Pocas son las oportunidades que he podido tener un momento así. Subiendo. Y cuando él dice, mi esposa estaba ahí, y cuando él dice, y aquí hay una persona que en este mismo momento tiene una condición de sangre. Mi esposa había dado luz a Daniel, mi tercer hijo, y estaba con una deficiencia de hierro terrible. Dice,
Y el Señor la sana y evita que se muera en esta hora. Y cuando Él te dice eso, hermano, yo veo que desde el altar Él suelta la palabra y veo literalmente que un ángel agarra esa palabra y viene a velocidad y le lanza la palabra hacia mi esposa. Y cuando yo veo ese espectáculo glorioso, sobrenatural, mi esposa es así. Se pone de pie y comienza a adorar. Y digo, mi amor, me sanó el Señor, adoremos. Agradezco que se alegraron. ¿Por qué se alegraron? Me sanó el Señor. Me sanó el Señor. Me sanó el Señor. Me sanó el Señor. Pero imagínese usted que yo me ponga, ¿te vas a morir? Ya se me fue el gozo porque te vas a morir. ¿Te vas a morir? De una vez te voy a comprar la casa. ¿Ah? De una vez te voy a comprar la casa. ¿Te vas a morir? ¿Y cómo voy a hacer yo? Yo le decía al Señor, pero no, ella no puede morir si tú nos trajiste aquí. No es para perecer, porque escrito está, le decía el enemigo. Nos hemos mantenido fieles. Hermano, ¿qué nomás a mí no me ofrecieron para sobrevivir en Estados Unidos? ¿Qué nomás le ofrecen a usted? ¿Qué nomás le ofrecen para que usted pueda sobrevivir allá? Y yo me había mantenido fiel a mi Señor por gracia del Espíritu Santo. Él no puede fallar cuando tu sujeción no falla. Ponte de pie, dale gracias al Señor. Él no puede fallar cuando tu provisión, cuando tu obediencia no falla. Dios es un Dios de instrucciones sencillas, pero no la obedecemos de manera sencilla. Buscamos que las piedras nos provean. Buscamos que personas extrañas, alejadas a Dios, nos provean. Tu provisión no está ahí, tu provisión está en el diseño que Dios te dio en el cielo. ¿Qué te dijo el Señor que tenías que hacer años atrás y que no hiciste? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo este año que tenías que hacer y no hiciste? ¿Qué te dijo? El primer viaje a Israel, el primero, montamos al grupo y el único que no tenía para pagar el ticket era yo. Era el primer viaje, pastor. Todos estaban embarcados, pero yo no tenía para el ticket. Porque nos habíamos sembrado, no podíamos todavía, tenemos que sembrar para cosechar. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, pero ¿cómo es esto? Nosotros tenemos que creerle a Dios. Y para eso Dios me había hablado en la palabra. Me había dicho, no te olvides de Jerusalén para que no se te pegue la lengua el paladar y no pierda tu diestra. ¡Oh, santo! Siento aquí en la presencia de Dios. Y me acuerdo que dije, Señor, tú me necesitas en Jerusalén, yo quiero ir. Y me acuerdo que cogí el carro y le dije, sígueme a mi esposa. Y me fui a una cooperativa que nunca había estado ahí. Entré y le digo, señorita, me quiero ir a Israel, tengo que irme a Israel. ¿Cuánto necesita? $3,800. ¿Cuándo lo necesita? Hoy día. ¿Cómo se llama usted? Nelly Gómez. Ah, ya. ¿Cuántos años tiene? ¿Tantos años? Ah, ya, para que usted se vaya, ya pronto, ya. Me lo digo. Y lo pagué en 2 años. Si yo no hubiera dado ese paso, no hubiéramos tenido el tercer viaje, el cuarto viaje. Vamos a tener un viaje en noviembre. La bendición que ha venido sobre nuestras vidas, ver familias enteras cómo agarraron la revelación de las raíces hebreas. Hermano, busca el diseño del cielo. Deja de estar buscando las piedras. A veces le crees más a las palabras del hombre, a la palabra que Dios te dio. Dice la palabra que nosotros tenemos que tener por prioridad en nuestro corazón el ir a Jerusalén. Así lo dice. Siempre hay un diseño para tu victoria.
¿Lo has obedecido? Siempre hay un diseño. ¿Lo has obedecido? Porque aquí hay talentos, hermano. Aquí hay cosas maravillosas. Tú eres valioso para Dios. No le creas al enemigo. El Señor ha depositado en ti talentos. Tú tienes talentos, tú tienes dones, tú tienes gracia a favor de Dios. No hables con tu boca cosas que te van a atar. Tira a veces si yo no llevaba a mi esposa, me quedaba sin esposa. Cuando lo has perdido todo, lo ganas todo. Cuando lo has perdido todo, lo ganas todo. Yo por eso soy muy reservado cuando yo veo que supe de una persona que en medio está empezando y que no, que usar. Hay que ver el desierto. Todos ministros que yo he conocido, al menos los que tienen una poder de convocatoria, el respaldo de Dios, ministerios que con errores o lo que sea, pero están tocando gente, han tenido un desierto. ¿Cuál es tu desierto? ¿Tú crees que para mí fue fácil? Yo limpié 8 años la iglesia donde yo era asistente pastoral con mis 3 hijos. Ahora cuando mis hijos pasan un momento difícil, yo vengo y le digo al Señor, Señor, escrito está, ellos me acompañaron a limpiar la iglesia tuya. 8 años. Yo salía a 2:30 de la mañana a limpiar. Entonces ahora cuando llega a la iglesia, sea el empresario, sea el vendedor de caramelos, lo que sea, todos tienen que pasar por la toalla del servicio que es limpiar la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos que en una fracción de tiempo seamos engañados. En una fracción de tiempo, cambiamos eso, en una fracción de tiempo, no podemos darnos ese lujo. Entonces la pregunta esta noche, ¿estás dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a que Dios te mande? Por encima de tu ansiedad, por encima de tu respuesta, por encima de tus propios planes, ¿estás dispuesto a que Dios te mande? Puede, hermano, que en el camino se quede esposa, se quede esposo, que no sea ese tu caso. ¿Estás dispuesto? ¿Sabe lo que a mí me motivó a servir tanto al Señor? Cuando recién convertido, yo veía a mi esposa los viernes en la noche que cogía unos maletincitos y se iba. Y dijo, ¿y dónde se va mi mujer todos los viernes en la noche? Con ese maletín. Y se iba, viernes en la tarde, y se iba con una hermanita. Porque en la iglesia no teníamos ese ministerio en la que yo iba. Se iba a enseñar a unos niños que estaban presos en la cárcel. Aquí. Que ahí recién me enteré que había niños presos en la cárcel. ¿Sabía eso? Que había niños presos hace 25 años. Niños presos con sus madres en el pabellón de mujeres. Yo veía que hacía eso mi esposa y no, yo tengo que hacer algo. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te consume la preocupación? Si la preocupación te está consumiendo, te saliste del diseño de Dios. Si la preocupación te está llevando el gozo, te saliste del diseño de Dios. Te saliste del diseño de Dios. Pero cuando tú te mantienes, Dios es bueno. Y Dios usa lo que tú tienes. Entonces, para ser libre, primero tienes que tener el fundamento de la palabra. Repítelo conmigo. Para ser libre, necesito el fundamento de la palabra. Hermanos, necesitamos ser una iglesia que en el diálogo entre hermanos aparezca la palabra. Hermano, que tengo este problema. Para usted, mi hermano, Marcos tan. Vamos, repítelo, hermano. Que por acá, no, que me duele la pierna. No, hermano, y pondrán manos sobre el enfermo, sanará. Vente, voy a poner manos. Porque la palabra lo dice. La palabra. No, hermano, que no tengo trabajo. No puede ser, porque la palabra dice, joven fui, he envejecido y jamás he mendigado pan. Vas a tener trabajo. Vamos a ponernos de acuerdo en la palabra. La palabra. Dile que está al lado, la palabra. La palabra me va a bendecir, la palabra me va a levantar. Repítalo en voz alta conmigo. Voy a adorar solamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo en su Hijo Jesús.
Recibo la provisión del Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. En el nombre de Jesús. Y va a mandar en mi vida solamente el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Solamente Él mandará en mi vida. Haré lo que Él me diga. Me someteré a Él. Lo mejor está para venir a mi vida. Todo el mundo levante sus manos ahí. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos. Pídale al Señor que lo liberte. Dígale, libértame, Señor. Libértame esta mañana. Libértame de la ansiedad. Libértame de la angustia. Que pierde el miedo a perderlo todo. Porque cuando lo pierdo todo contigo lo gano todo. Dilo. Comienza a hablar. No tengo miedo. Yo renuncio al temor. Yo tengo fe en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ahí lo decimos en voz alta. Yo adoraré solamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Dilo en voz alta. Solamente seré mandado por Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Ranto Shekeme y Amanso. Levanta tus manos y dile: Señor, henme aquí. Yo soy un vaso. Yo quiero ir donde tú me envíes. Yo quiero servirte como tú quieres que yo te sirva. Yo quiero hacer lo que tú dispongas. Prepárame en la palabra. Ayúdame a vivir en la palabra. Ayúdame a glorificar tu nombre, Señor, en la palabra. Ayúdame, mi Dios. Sama, Shama, Kama. Pídeselo, háblale. No te puedes quedar callado. Si te quedas callado, el diablo toma ventaja. Vas a escuchar más las voces del diablo. Que tu diálogo con Dios sea mucho más fuerte. ¡Ay, mi Dios! Que tu diálogo... Levanta tu voz. Esto es como oración, mi palabra. Tienes que orar. Lo mejor está por venir para tu vida. En la cruz está tu victoria. 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 Tu fidelidad es tu victoria. Tu fidelidad al Señor está tu victoria. Es en la fidelidad. Espera en el Señor. Haz lo que el Señor te ha dicho. Ponle ganas a lo que Dios te dijo. Confía en lo que Dios te dijo. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué tenías que hacer para Él? ¿Qué tenías que edificar para Él? Bendice Israel. Dios abre cosas maravillosas. Génesis 12:3 sobre tu vida. Gracias Dios. Gracias. Dile: transfórmame, Señor. Cámbiame. Yo renuncio a los pactos de adoración con otros dioses. Yo renuncio a esos pactos de adoración con dioses paganos. Yo renuncio pactos de adoración con otros dioses. Yo renuncio. Espíritu Santo, quémame. Dile que te queme, dile que caiga con poder en esta misma hora sobre tu vida. Quémame, lléname. El Señor te llene. El poder de Dios te llene. Suéltalo, mi hermano, suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Déjalo libre. Porque la palabra de Dios penetra. La palabra de Dios entra. Ahí con sus ojitos cerrados, ahí manos al cielo. Ahí me escucha, pero con sus ojos cerrados. El Señor me muestra muchos pactos de adoración con dioses paganos, y le voy a decir cómo. Algunos todavía están atados aquí con canciones del mundo, que le cantan al adulterio, le cantan a la tristeza, le cantan a la derrota, le cantan a la bohemia, le cantan a la nostalgia. Y escucho que el Señor te dice: cántame y adórame a mí.
Tus labios pactaron en el pasado con esas palabras. Vamos a romper con esos pactos. Ahí donde estás, en voz alta, repítelo conmigo. Señor Jesús, en esta tarde, esta mañana, yo renuncio a todos los pactos de adoración con dioses paganos. Yo renuncio las canciones al Dios del adulterio, al Dios de la impureza sexual, al Dios de la nostalgia, al Dios de la bohemia. Yo renuncio para siempre todo lo que entró por mis oídos, todo lo que entró por mis ojos, videos de música pagana. Yo renuncio imágenes, sonidos ajenos al sonido de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, entra, genera tu nuevo cántico en mi vida. En el nombre de Jesús, renuncio para siempre a esos pactos de adoración con los dioses paganos. Espíritu Santo, entre mis oídos, entre mis ojos, entre mi boca, entre mi nariz, toca mis manos para recordar siempre que solamente a ti te adoraré. Y úngeme cada vez que te cante, cada vez que te adore. Los demonios huyan de mi familia, de mi casa, de las almas. En el nombre de Jesús, arranca de raíz el amor por la música del mundo. Arranca de raíz la excitación sexual que me trae la música del mundo. Arranca de raíz, sácalo de mi vida, saca ese sentir de mi vida, de sentirme falsamente superior y afirmado cuando escucho la música del mundo. Padre, en esta mañana he decidido que en una fracción de tiempo no voy a caer del lugar alto, sino que en una fracción del tiempo voy a correr a tus pies, voy a rendirme, voy a humillarme, porque el que se humilla será exaltado y el exaltado será humillado. Por eso ahora, Señor, me humillo, arranca de mi vida toda música del mundo. Ahí calladito, todos con la voz alta. Mire, el Señor me muestra, usted tiene algunas personas aquí todavía tienen CD de música mundana en sus casas. Llegue a su casa, pídele que el Señor le confirme, coja un martillo, dele martillazo a todo su CD y métase con la adoración a Dios. Base bíblica para eso. La iglesia en Éfeso, cuando cogieron todos los libros de magia y los quemaron. La casa suya es tabernáculo, la casa suya es tabernáculo, la casa suya es tabernáculo, su carro es tabernáculo. El Espíritu Santo quiere habitar en su carro, en su casa, en su vida, en su familia. Hónrelo con adoración. También el Señor me muestra pactos. Ahí hay alcohol todavía en algunas casas. Llega a su casa y rompe esas botellas de alcohol. Si no lo puede hacer, si un demonio se manifiesta, llame al pastor y dígale: pastor, mire, confidencialmente venga y ayúdeme. Y vamos ahí con una grúa para llevar toda esa basura y botarla. Escuche bien. Jamás Jesús bebió vino con alcohol. En el nombre de Jesús, renuncia a esa mentira del diablo. Y si quiere explicación de eso, yo se lo puedo explicar en cualquier momento. Así que rompa esos pactos. Diga: yo renuncio a esos pactos. Renuncio a esos pactos. Señor de gloria, yo quiero tomar mi jugo de uva, fruto de la vid. Quiero, Señor, comer el pan tuyo. En el nombre de Jesús, yo declaro: tráeme libertad completa. Dígalo ahí en voz alta: yo renuncio a la danza en el mundo, al baile sensual. Presento mis ojos para que los santifiques. No quiero estar viendo danzas inmorales. En el nombre de Jesús, renuncio a la basura, renuncio a eso. Escrito está: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo.
es templo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Levante su manito y dígale: bautízame con danzas, enséñame a danzarte, enséñame a adorarte, enséñame a cantarte. Llévate la depresión de mis labios, llévate la tristeza, dame del gozo de tu temperamento para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, estar siempre feliz en tu presencia. Arranca de raíz, arranca de raíz. Tienes que decirlo, pueblo, tienes que decirlo. Jesús no murmuró la palabra, presentó la palabra. El diablo tiene que escuchar tus palabras. De decirle: no, Cristo me compró en la cruz del Calvario. Soy comprado con sangre en el nombre de Jesús. Ahí es donde está renuncio, palabras de depresión, palabras de derrota, palabras que invalidaron tu fe en mi vida. Yo renuncio a decir que esto no vale, que por qué lo hice, que he perdido el tiempo. Perdóname, Señor. Jamás tú has perdido el tiempo. Jamás, jamás, jamás. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás he perdido el tiempo. Tú estás conmigo, Señor. Levántame. Dígale ahí donde usted está: arranca toda raíz de amargura de mi corazón. Llévate la raíz de amargura, llévate la derrota familiar, llévate la amargura en mis padres, en mis hermanos, en mis hijos. Llévatelos, rescátanos, Señor. Dile: rescátanos, Señor. Rescátanos, rescátanos. Tú eres el Dios de mi rescate. Tú eres el Dios de mi rescate. Tú eres el Dios de mi rescate, mi Señor.